El tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos se firmó en la Casa Blanca el 15 de septiembre de este año 2020. Hay que decir que este no es el pacto con muchos que comenzará el periodo de la tribulación, como se lee en Daniel 9:27, pero no es difícil encontrar buenos maestros de profecía bíblica que crean que esto desencadenará el progreso hacia ese fin, hacia Daniel 9:27. Este periodo tratado de paz actual ha sucedido mucho más rápido de lo que mucha gente pensaba, y el pacto con muchos, descrito nuevamente en Daniel 9:27, podría suceder mucho más rápido de lo que mucha gente piensa, especialmente porque el rapto habrá tenido lugar y el mundo estará en más confusión que en esta hora. El 9 de septiembre de 2020, la Liga Árabe celebró una reunión virtual de emergencia para considerar una resolución de la autoridad palestina para rechazar el tratado de paz de los Emiratos Árabes con Israel. Pero la Liga Árabe rechazó la resolución de la autoridad palestina. Un funcionario de la autoridad palestina había calificado la negativa de la Liga Árabe de rechazar el tratado de paz como una puñalada por la espalda para la causa palestina y expresó la opinión de que abrirá la puerta para que otras naciones árabes firmen tratados de paz con Israel. Donald Trump ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por llevar la paz al Medio Oriente. El premio al Nobel de la Paz se anunciará en octubre del año próximo, 2021. El 11 de septiembre del 2020, el presidente Donald Trump anunciaba que se firmaría el tratado de paz con Israel en la Casa Blanca el 15 de septiembre, que ya pasó de este año, donde Biden fue el cuarto país árabe en firmar un tratado de paz con Israel. Los otros tres son Jordania, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Y aquí hay que agregar una nota al pie porque el rapto no ha sucedido. Eso quiere decir que la iglesia todavía está aquí y estos, por tanto, no son los 7 años de paz. Pero el hecho de que estos tratados ya entraron en vigor tan rápido debería recordarnos que un pacto de 7 años con muchos podría llegar a ser muy rápido. Además, tenga en cuenta que Rusia, Irán, Turquía, la autoridad palestina, Hezbolá y Hamas no le gustan estos tratados y su hostilidad podría desencadenar alguna de las guerras profetizadas en el Medio Oriente. Por ejemplo, ya se comenta y se está informando que están amenazando con atacar a Israel por estos tratados de paz. El presidente Donald Trump recibió una segunda nominación sin precedentes para el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por llevar la paz al Medio Oriente. El 9 de septiembre de 2020, Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump, dijo que el plan de paz de Trump es un esfuerzo por salvar la solución de 2 estados. Kushner dijo que si las cosas siguieran yendo como estaban, en última instancia Israel se habría comido toda la tierra en Cisjordania. El problema con la solución de los estados es que Dios le dio toda la tierra prometida a Israel y advirtió al mundo que no la dividiera. Pero la solución de 2 estados dividirá la tierra prometida y traerá la ira de Dios. Esto quiere decir que en lugar de paz y seguridad, el resultado final será la batalla de Armagedón. El 14 de septiembre de 2020 se informó que hasta los tratados de paz con los Emiratos Árabes Unidos, solo los musulmanes podían adorar en la mezquita Al-Aqsa. La autoridad palestina afirma que la mezquita Al-Aqsa incluye todo el monte del templo. Esto tiene que ver con el tratado de paz con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.
Pero una cláusula en los tratados de paz dice: todos los musulmanes que vengan en paz pueden visitar y rezar en la mezquita de Al-Aqsa, y los otros lugares sagrados de Jerusalén deben permanecer abiertos para los fieles pacíficos de todas las religiones. Según Israel y Estados Unidos, la mezquita de Al-Aqsa es solo el edificio en sí, y los otros lugares sagrados son el resto del monte del templo. Esto significa que los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein están de acuerdo en que todo el monte del templo, excepto el edificio llamado Mezquita Al-Aqsa, debe estar abierto a personas de todas las religiones, incluidos los judíos, y podría abrir la puerta a un templo reconstruido. Más adelante voy a hablar acerca del templo que está construyendo el Papa Francisco en los Emiratos Árabes. El templo será reconstruido, el anticristo romperá el pacto con muchos y profanará el templo a la mitad del periodo de tribulación, y los judíos en Judea tendrán que huir para salvar sus vidas, y ahora puede que se esté abriendo la puerta para todo esto. Por lo que valga la pena, algunos rabinos judíos han dicho que Trump es otro Ciro que Dios ha puesto en el cargo para abrir la puerta a un templo reconstruido. Y las personas que se queden atrás después del rapto eventualmente terminarán con el líder más corrupto que el mundo haya tenido. Con respecto a desastres naturales como dolores de parto, la segunda semana de septiembre de 2020 hubo muchos incendios forestales nunca antes vistos en la historia en California, como está pasando en diferentes partes del mundo, los incendios sin que se pueda detener. Por otro lado, el huracán Sally, que ya pasó y que amenazó la costa del Golfo con vientos fuertes nunca antes vistos, y varias tormentas tropicales podrían convertirse en huracanes que están detrás de Sally. Por otro lado, hay que hablar del Papa Francisco, el líder de Roma. ¿Pero qué tiene que ver el Papa Francisco? Sí, tiene que ver porque bíblicamente es el falso profeta quien prepara el camino para el anticristo, y este es el Papa. Por tanto, es importante tener en cuenta al líder de la religión más grande en el mundo, porque esto tiene que ver tanto político como religioso. Entonces, es interesante, si eres un dispensacionalista o te apegas a una escatología premilenaria, es probable que creas en un próximo orden mundial, es decir, con una religión unificada y mundial. Ahora, si eres milenario o postmilenial, tal vez no. La apostasía está al rojo vivo los últimos 5 años, y el puente entre el verdadero cristianismo y las religiones falsas se está desmoronando, y la división se está volviendo cada día más claro. La teología reformada histórica sostiene que el Papa, donde algunos lo interpretan como el oficio del papado en lugar de un solo hombre, en un momento particular que se describe en 2 Tesalonicenses 2:3. Otros sostienen que es el anticristo, el hombre de pecado, como dije anteriormente en 2 Tesalonicenses 2:3. Pero sí, el Papa o todos los papas que pasaron, inclusive el presente, son tipos de anticristo. Pero lo que sí son es que son falsos profetas, como hay falsos profetas en el cristianismo. La Confesión de Londres de 1689 es claro que el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, en quien, por el nombramiento del Padre, todo el poder para el llamamiento, institución, orden o gobierno de la Iglesia se invierte de una manera suprema y soberana. Luego dice: tampoco puede el Papa de Roma ser en ningún sentido su cabeza, sino ese anticristo, ese hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Esto es lo que dice la Confesión de Fe de Londres de 1689. Entonces, lo que estamos viendo hoy
es el indicativo de la gran caída que la Biblia habla con tanta frecuencia? La caída de Babilonia, como dice Apocalipsis, ¿son los eventos actuales que están sucediendo signos de los últimos tiempos? Por supuesto que sí. Ahora, es difícil adoptar una postura dogmática sobre la escatología, pero ningún cristiano sensato y de mentalidad bíblica puede negar que lo que estamos viendo en todo el mundo en este momento es de hecho una gran apostasía. Tengan en cuenta que la palabra apostasía significa desertar, apartarse, y de hecho esto está siendo dirigido sin ningún lugar a duda por Roma. Por ejemplo, actualmente desde el 2019 que salió a luz la noticia, los Emiratos Árabes Unidos están construyendo la primer sinagoga interreligiosa. Es un centro de adoración diseñado para tanto católicos, cristianos, musulmanes, judíos y otras religiones, para que se unan para adorar y servir a la criatura en lugar del creador. Por ejemplo, según Dewey, la mega sinagoga se completará en el año 2022. Simplemente falta apenas 2 años o 1 año y medio. Según los informes, la estructura es un complejo multifacético que incluye la primer sinagoga oficial de los Emiratos Árabes Unidos y la intención de construir el complejo. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió cuando el Papa Francisco se reunió con el gran imán en el año 2019. El comité que supervisa la construcción del complejo dijo en un comunicado: una iglesia, mezquita y sinagoga compartirán un espacio colectivo por primera vez, sirviendo como una comunidad para el diálogo e intercambio intrarreligioso y fomentando los valores de coexistencia pacífica y aceptación entre diferentes creencias, nacionalidades y culturas, dice el comunicado. Claramente esto va conectado con el Tratado de Paz que ya ha sucedido. El hecho de que se estén tomando tales medidas monumentales para unir las religiones de todo el mundo y bajo la autoridad del Papa no tiene precedentes. Esto es claramente un gran paso hacia una religión mundial. Lo que vemos y veremos cada día será una apostasía masiva, y los cristianos bíblicos que se niegan a participar serán puestos de lado, tal como el Señor Jesús lo dijo en Mateo 10:22.